El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Mimi y la historia de Buba, dos perritos que son hermanos de casa y que ambos llegan con distintos padecimientos al centro veterinario. ¿Quieren conocer cuáles son? Acompáñenos en Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, en este programa conoceremos la historia de dos hermanitas perrunas, Mimi y Buba. Mimi, que es una chihuahua que llega a la clínica veterinaria debido a que no podía defecar y hacía este movimiento que comúnmente conocemos como el cochecito. Y Buba, una perrita tipo pug, que llegó a una revisión después de padecer problemas en su vesícula biliar. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Bueno, mira, Buba la abandonaron y entonces tenía un perro, también un pug, que estaba enfermo de la columna, entonces requería muchos cuidados. Entonces sí fue difícil esa situación. Él se llamaba Pupi y cuando muere Pupi, entonces tengo una amiga que es protectora de animales y pues prácticamente me guardó a Buba para cuando yo estuviera lista para adoptarla y pues la acabé de adoptar. Buba es otro caso de otro perrito rescatado. Y esta perrita tiene un problema hepático importante. Tiene una infección o una afección en la vesícula biliar que se llama mucosele. Afortunadamente, del tiempo que llevamos de tratamiento, que llevamos ya aproximadamente más de 6 meses, con manejo médico se ha controlado. Pero ahorita viene a revisión por ultrasonido para valorar cómo se encuentra la vesícula biliar. Y al ver la vesícula biliar le observo ya más sedimento de lo que tenía previamente. Esto me preocupa porque si esta vesícula se obstruye puede provocar cambios a nivel interno muy importantes. Entonces se corrieron unos análisis de sangre para valorar cómo están sus enzimas hepáticas. Afortunadamente, en comparación a las anteriores, salieron bien, salieron incluso un poquito mejor, por lo cual vamos a seguir con el manejo médico y vamos a seguir observando esa vesícula biliar. Pero si esta vesícula biliar vemos que causa obstrucción y que el paciente tenga vómitos, diarrea o complicaciones mayores, va a ser un paciente que vamos a tener que operar. Entonces, ahorita afortunadamente no tiene signos clínicos, fue un monitoreo general para revisar cómo se encuentra la vesícula biliar, en la cual tenemos que darle seguimiento por ultrasonido e ir valorando si el manejo tiene que seguir siendo médico o tendremos que pensar en cirugía. Pues Mimi también tiene otra historia, porque eran muchos perros y hubo un decomiso, una situación medio difícil. Y una amiga protectora me pidió que si se la podía cuidar en hogar temporal. Le dije que sí y pues se quedó. Pues traje a Mimi porque andábamos paseando y como que noté que le picaba un poquito como su colita, como que le hacía cochecito. Entonces dije, no, pues vamos a ver eso. Entonces vinieron así las dos chaparritas a ver. Una a ver qué onda con su vesícula, ¿verdad? Chatita. Y la otra ratoncita, pues para ver lo de por qué le picaba su colita. Mimi es una perrita que fue rescatada aproximadamente hace ya como 1 año y medio de una persona que se dedicaba a criar y los tenía en condiciones nada favorables ni adecuadas, que incluso tenía alrededor de más de 100 perros, todos hacinados en un maltrato bastante importante, ¿no? Prácticamente estos perritos estaban en jaula, en espacios muy pequeños, en los que pues desgraciadamente traían diferentes afecciones. Afortunadamente, ahorita ha estado estable. En su momento cuando la vimos le tratamos para algunas afecciones de dientes, de piel, pero ha mejorado por mucho con esto. Pero ahora se presenta que no ha podido defecar del todo bien y cuando defeca voltea y se quiere lamer la parte atrás de lo que es el ano, ¿no? ¿Cómo está Mimi? ¿Por qué nos visita ahora? Pues porque como que le pica aquí y entonces cuando camina como que se quiere rascar. Hace carritos, sí, hace cochecitos. Sí. ¿Y cuándo empezó con eso?
Yo creo que como 2 semanas, una cosa así. Ok. Vamos a checarle ahorita sus sacos anales, porque normalmente estos pueden llegar a estar impactados. Los sacos anales son 2 glandulitas que están por debajo del ano. Ajá. Y esto sirve para lubricar el excremento y que puedan defecar, independiente que es para marcar territorio, entre otras cosas, ¿no? Pero lo delicado aquí es que a veces estas se llenan, se impactan, y si estas no se drenan, se puede hacer un absceso y les duele muchísimo. Puede ser que estén impactadas, las vamos a drenar ahorita. Si se drenan bien y no hay ningún problema, con eso puede ser suficiente. Pero luego vemos perritos que hasta sangran y les sale un absceso fuertísimo ese nivel. Entonces vamos a checarle esto, ¿no? Y sí, yo creo que lo de la conducta, pues tanto tiempo que estuvo encerrada, que estuvo ahí. ¿Ves que de veras? Mira, a mí lo que más me impactó de ella fue que no conocía el pasto. La sensación de pisar pasto no la conocía. La primera vez que la puse en el jardín, levantaba las patitas así. Ajá. Y fue donde me di cuenta que no conocía el pasto, la pobre. Siempre había estado dentro de una casa. Sí, todo el tiempo encerrada, Era amarilla. ¿no? En una jaula, ¿no? Estaba. Yo no sé dónde estaba. Era amarilla. Ya es blanca. Pues sí tiene el saco anal impactado. Ahorita va a empezar a oler ahí medio feo. Huele como a pescado echado a perder, más o menos, esa secrecioncita. Entonces ahorita hay que estarla drenando para evitar que esté acumulando por ahí líquido, para evitar que se infecte. Entonces yo creo que la vamos a ver en 15 días. Vamos a ver en 15 días para drenarle. Y ahorita le vamos a mandar una pomadita para su naricita, para que no se deje ¿Qué le ponemos? Yo creo que una pomada que tenga antibiótico, Diosporin puede ser. Se le aplicamos para que le ayude y vemos Ya con eso cómo se comporta. los dogs súper buenos. Muy bien. Muy bien, Mimi. Bueno, gracias. ¿Y la hermanita cómo está? Pues bien, acá abajo, la hermanota. Pues vamos a revisarla. ¿Ha estado comiendo bien, tomando agua, todo normal? Bueno, tú sabes que comer ella es... Devora. Eso, no hay limitaciones. Por ahí hay que checarle bien lo de ciudadito que tenemos pendiente, lo de la afección que tiene en la vesícula biliar, que afortunadamente hasta el momento no le ha dado problema, ¿no? No. Entonces, mientras que clínicamente esté bien, hay que supervisar esto. Entonces yo creo que le vamos a hacer unas pruebitas de sangre para ver cómo está el hígado y le vamos a hacer el ultrasonido. En unos momentos van a someter a Buba a un ultrasonido para asegurarse en qué condiciones se encuentra su vesícula, ya que de encontrarse mal tendrá que ser sometido a una cirugía de emergencia. Pero esto lo veremos al regresar de la pausa aquí en Clínica de Animales. Buba la abandonaron. Tiene una infección o una afección en la vesícula biliar que se llama mucosele. Ah, pues Mimi también tiene otra historia. Mimi es una perrita que fue rescatada de una persona que se dedicaba a criar y los tenía en condiciones nada favorables ni adecuadas, que incluso tenía alrededor de más de 100 perros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Ahora regresemos con la historia de Buba. Veamos este ultrasonido que le van a realizar y también sigamos conociendo la historia de Mimi aquí en Clínica de Animales. Sí, ya le hicimos el ultrasonido, ya se observa ahí que está el mucosele biliar, aunque no está dando signos clínicos, pero sí lo vemos que tiene más sedimento la vesícula, por lo cual tenemos que definir si va a seguir manejo médico o quirúrgico posteriormente. Mientras sea asintomática, porque ella pues, está contenta, corre, come, pues, las vamos a seguir viendo, vigilando. Ahorita le están haciendo pruebas de sangre para ver las enzimas hepáticas y cómo está su química sanguínea y pues en base a eso vamos a seguir
viendo qué es lo que hacemos, cuál es la estrategia. Afortunadamente bien, venían a monitoreo y un chequeo general de rutina, se van con medicación, principalmente buba, que son hepatoprotectores, medicamentos que ayudan a limpiar las vías biliares, y en el caso de Mimi nada más observación, que vengan 15 días para drenar sus sacos anales, ver que no se complique, pero afortunadamente controladas y bien. Ay, que las quiero mucho. A mis dos, la chata y la ratoncita. Pues bueno, yo creo que les chequen los sacos anales recurrentemente, principalmente perros de talla pequeña, chihuahueños, Yorkshire, poodles, malteses, etcétera. Todos estos chiquitos hay que checarles bien los sacos anales, que es muy fácil que se les impacten, hay que estarlos observando. A los gatos también les pasa, también tienen sacos anales, hay que estarlos observando. Y en el caso de los perritos, pues bueno, cuando empiezan a manifestar signos digestivos, vómitos, diarrea, alguna situación, hay que hacerles análisis de sangre y ultrasonido, porque algunas patologías de la vesícula biliar no manifiestan signos hasta que ya está muy deteriorado el paciente, en las cuales hay que tomar acciones y algunas veces tiene que ser cirugía, ¿no? Ahorita hacen su vida normal, afortunadamente, y bueno, dentro de lo que cabe están controladas, en las cuales pues tienen que estar viniendo a revisión nada más. Principalmente bubo es la de preocupación, porque en cualquier momento esa vesícula biliar se puede complicar y hay que operarla. No definimos operarla de primera instancia porque es una perrita ya grande, de edad, porque las cirugías de las vías biliares son delicadas, y si con manejo médico se puede controlar, seguimos adelante, pero si vemos que no se controla o se complica, cirugía. De veras, en serio, son de lo mejor, digo, como profesionales y como humanos. Pues contentas. Y yo, pues más, porque pues estás tranquila de que pues, están bien atendidas. Tengo así como la dicotomía, ¿me entiendes? O sea, me encanta venir porque son súper buenas gente, sí, pero cuando vienes es porque están enfermos. Entonces, o sea, me gusta venir, pero tampoco no me gusta venir. Entonces, porque digo, pues aquí son prácticamente amigos. Ya nos conocemos de tantos años y te digo, son tan buenas personas y tan profesionales que pues dices tú, bueno, pues voy. Y que el resto de sus días van a tener una calidad de vida muy buena. Y de eso me encargo yo. Y si no, que te lo platiquen los que me conocen. Hijo, porque hay unas historias que son muy tristes, muy feas. Hay historias de abuso. Entonces, pues qué mejor que te digo que perritos que los usan como fábricas de otros perritos o abandonados. Yo creo que eso es más humano que irte a una tienda a comprar por pedigrí a un super perro que, pues, no, la verdad yo ya no. A lo mejor antes sí, pero te digo, ya de ver, te metes a ver, te digo, el medio de los protectores de animales y ves cada cosa horrorosa. Y dices tú, no, yo ya me hice de ellos, de ese club. Que son súper agradecidos, son súper lindos, que haz de cuenta cuando los puedes moldear. Te digo, ella le ladraba y quería morder a todos. Y ya no, pues aquí estamos, no le está ladrando ni tratando de morder a nadie. Y ella, por ejemplo, le daba mucho miedo que se le acercaran personas. Y ya no. Entonces los puedes moldear, los puedes cambiar de todas las historias tristes que tuvieron atrás. Merecen una segunda oportunidad. Eso sin dudarlo. Ay, desde luego que sí hay que adoptar. Es mucho mejor, te llena más la parte, ¿cómo te diría? La parte emocional, la parte humana, al menos a mí me la llena mucho más que ir a una tienda y salir con un perro, con un super pedigrí. Pues siempre te da el miedín a ver qué van a encontrar, pero pues es que si no vienes, pues tampoco sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces pues vengo y pues hacemos lo que tenemos que hacer. Pues el Robbie, el que está allá, el otro hermano, pues feliz. Y es chistoso porque a Buba le encanta subirse al kennel, le encanta subirse a la jaula. No sabe ni a dónde va a ir, pero es feliz de subirse a su jaula. Entonces, pues se sube muy feliz. Ya llegamos a la casa, la sacamos a pasear, le damos de cenar y pues ya un ratillo se duerme. Entonces, al revisarle, lo que observamos nosotros es que estaban impactados los sacos anales. Tienen dos glándulas abajo del ano, en las cuales son dos bolsitas que sirven tanto para marcar territorio como para lubricar el excremento y puedan defecar.
Entonces, cuando se impactan estas, no pueden defecar de manera adecuada porque les duele. Y cuando no se controla, algunas veces se hace un absceso y sale la secreción que tiene la glándula a través de la piel y eso les duele muchísimo. Entonces siempre es importante, principalmente en razas de talla pequeña, que cuando vayan a la estética con su médico veterinario, que les chequen los sacos anales para valorar que esté drenando bien y que no se vayan estas a infectar, que se llama impactación, para que les cause una complicación mayor. Afortunadamente ahorita Mimi llegó a tiempo, se las drenamos, vamos a citar en 15 días para volverse a drenar y nada más es cuestión de estárselas revisando. Pues yo creo que los perros geriátricos en general hay que hacerles valoración general, hay que hacerles un check-up, hay que ver con análisis de laboratorio, pruebas de sangre y de imagen con ultrasonido y rayos X, ver que no tengan ninguna otra afección. Perritos ya de cierta edad, los perritos al no podernos hablar, es importante que se hagan estudios, aunque no manifiesten signos, para tener un panorama general para ver cómo están y poder prever alguna situación a tiempo antes de que manifieste signos y sea más complicado el tratamiento. Los sacos anales son 2 glándulas que están abajo del ano, son 2. Pues si vemos una carátula de reloj, aproximadamente entre las 4 y las 8, por así decir, están 2 saquitos. Y estos sacos anales lo que sirven es como un lubricante, pero también sirven para marcaje. O sea, los perros ferales, lobos, cuestiones así, a través de las deposiciones y estos sacos anales, al eliminar este líquido, marcan territorio. Entonces, a veces esos se obstruyen y al obstruirse, como están muy cerca del ano, se infectan, se hacen abscesos y causan problemas serios en ellos. Entonces, porque digo, pues aquí son prácticamente amigos. Ya nos conocemos de tantos años y te digo, son tan buenas personas y tan profesionales que pues dices tú, bueno, pues voy. Y bueno amigos, afortunadamente en el caso de Buba, los médicos llegaron a la conclusión de que no era necesario someterlo a una cirugía para tener una mejoría con respecto a su vesícula biliar. Se va a casa con un tratamiento, con un cambio de dieta y hay que estarlo llevando a revisión periódica para asegurarnos de que este órgano funcione de manera adecuada y no comprometa la salud de Buba. También en el caso de Mimi, la limpieza de los sacos anales, que es algo muy importante que muchas veces pasamos por alto. Siempre que llevemos a nuestro animal de compañía, a nuestro perrito, a la estética veterinaria, hay que decirle al estilista que también se asegure de limpiar estas glándulas para evitar que tengan estos problemas como el que presentó Mimi. Y si nosotros los bañamos en casita, también es importante limpiar estos saquitos.